Hola gente, ¿cómo andan? Un poquito temprano hoy, pero bueno, era este el horario en que me podía conectar hoy nada más, por eso, a esta hora. Bueno, gente, ¿cómo están todos? Vamos a hablar un poquito hoy de cómo escribir una historia que atrape, ¿sí? Eh, Justamente ayer no, el miércoles les publiqué una pregunta que bueno, decía que era lo que más les costaba al escribir la historia. Y les contaba que a mí también me cuesta muchas veces empezar bueno, porque a veces nuestras obligaciones eh, nos llenan todo el tiempo. Incluso cuando tenemos un tiempo libre, me pasa a mí también, estoy cansada y me cuesta sentarme a escribir. Entonces, siempre dar ese primer paso, ese inicio, y de hecho coincidimos con bastantes personas que pudieron responder en la publicación, que empezar una historia a veces es lo más difícil de escribir, ¿no? Cuando uno escribe narrativa. Entonces, la clase de hoy, bueno, quiero que me cuenten quienes están conectados acá o después los que vean la clase grabada, qué les cuesta más de escribir una historia, ¿no? Y si ustedes son de escribir cuentos, novelas o microrelatos, a lo mejor, no sé, ¿qué escriben ustedes? Cuéntenme. Hola María Marta, ¿qué tal? A mí me gusta escribir más que nada narrativa. Tengo algunas poesías también, hola Cris, pero me gusta más que nada escribir narrativa. Y bueno, la idea de este vivo es que ustedes se lleven justamente qué tener en cuenta al momento de escribir la narrativa y escribir para lograr esa historia, perdón, escribir esa historia que, que impacte, ¿no? Que guste al resto. Me preguntaba una vez una chica del club cómo hacer para cómo saber si mi historia es buena o no. Y en realidad eso nunca lo vamos a saber porque lamentablemente a veces uno presenta un concurso, una historia que uno dice, esta historia me encantó, es la mejor de todas y a lo mejor ni siquiera una mención recibe. Y eso no significa que esté mal, simplemente que al jurado, particularmente ese jurado no le gustó, ¿no? Entonces, y en otro momento a lo mejor escribimos una historia que no nos parece tan buena y gana algo, o por lo menos sale con una mención de algún concurso, o recibe un elogio o buenas críticas. Entonces, nunca vamos a saber, porque el ser humano básicamente es subjetivo, ¿no? Y hay grandes ejemplos de novelas que uno ha leído la novela o la historia y uno dice, qué buena historia, cómo no se me ocurrió a mí contar una historia así. Y sabemos también que fue presentada en concursos y no ganó concursos, ¿no? Entonces, bueno. Ahí Cari dice la poesía, los cuentos cortos, Silvi los microrelatos, poesía también. Mónica, que ama escribir, pero le gusta la poesía, Mónica. Sí, sí, la rima de todo. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta para escribir narrativa entonces? Un personaje que desea algo, que encuentra obstáculos y al pasar esos obstáculos, al superarlos, lo transforma, ¿sí? Básicamente esa fórmula, que acá que se las dejo en claro para que la tengan en cuenta, es un personaje que tiene un deseo, pero obviamente va a encontrar algo en el camino para lograr ese deseo, que es el conflicto, es la historia, ¿sí? Y esa fórmula la van a encontrar también en las novelas de aprendizaje, sobre todo, ¿sí? Eh, por ejemplo, El juguete rabioso de Arlt,
esa es una novela de aprendizaje. Mujercitas también es una novela de aprendizaje, nada más que en vez de ser un protagonista son 4. Aunque, si leyeron Mujercitas, hay un personaje que resalta más, que es Jo, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso también es una novela bastante larga. El juguete rabioso, si han leído Silvio Astier, que es el único protagonista, es una novelita más corta porque es un solo protagonista, van apareciendo otros personajes, pero otra novela de aprendizaje también es El guardián entre el centeno, ¿sí? Bien. Entonces, les dejo un ejemplo y si quieren también les puede servir como disparador, porque alguien por ahí me dijo que le costaba empezar, sobre todo cuando no tenían un disparador. Así que les dejo un disparador, por ejemplo. Hola Evangelio, ¿qué tal? Una mujer se quiere ir del pueblo, pero la familia depende de ella. ¿Sí? Entonces, les presento ese disparador. Hay una mujer, tenemos un personaje, tiene como deseo irse del pueblo y el conflicto es que su familia depende de ella. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo resuelve ese conflicto? El libro se llama El guardián entre el centeno. Salinger, ese es el autor. Recuerden, gente, que sin conflicto no hay historia. Es muy importante que el conflicto aparezca. Y para que el conflicto aparezca, el personaje tiene que tener un deseo. ¿Sí? Si no, no vale. No tenemos historia. Bien. Entonces, hay 3 puntos importantes que tienen que tener en cuenta. Por un lado, un personaje con un deseo claro, ¿sí? Fíjense el ejemplo que les di recién. Una mujer que se quiere ir de su pueblo. Una mujer común y corriente, no es un personaje, no hace falta que sea extraordinario. Simplemente con alguna característica particular quizás, ¿sí? En este caso es una mujer que se quiere ir. Nada más. ¿Sí? El conflicto también puede ser un conflicto realista, como dijimos recién. Se quiere ir de su pueblo, pero su familia depende de ella. Entonces siente que no puede abandonarlos. Y acá aparece algo muy interesante, que son los tipos de conflicto. ¿Sí? Que hay conflictos internos y conflictos externos. Los conflictos externos están por fuera del personaje, como en este caso. El conflicto externo, en realidad ella dice, bueno, tengo a mi familia que mantener. Y no podría ser un conflicto, porque a lo mejor dice, bueno, no me importa nada, prefiero mi libertad y me voy. Pero sí le surge algo internamente, la culpa, se siente culpable, dice, no, pero ¿cómo voy a abandonar a mi familia si los tengo que mantener? O sea, tengo un gran deseo de irme, pero me quiero ir, pero tengo a mi familia acá. Entonces, fíjense que está afuera, son externos, el problema, ¿sí? Pero el personaje puede, como les digo, por un lado, tener un sentimiento de culpa, y ahí aparece el conflicto interno, o a lo mejor no. ¿Qué pasa si decide, hola Vivi, ¿qué tal? ¿Qué pasa si decide abandonarlos al final? Si decide, bueno, me voy. Y el conflicto viene después. Un hijo que aparece ahí 10 años después y le dice, me abandonaste cuando más te necesitaba. No sé. Fíjense todas las aristas, todas las decisiones que puede tomar ese personaje y en qué momento aparece el conflicto, ¿no? Porque a lo mejor el objetivo es irse, se va, aparentemente no hay ningún conflicto, y recién se revela un par de años después de haber tomado esa gran decisión. Entonces, fíjense qué interesante, puede haber varias cuestiones. El disparador es uno. Ustedes deciden
qué le puede llegar a pasar a esta mujer que bueno, no, que tiene este gran problema de tener que mantener a su familia queriéndose ir. Y al final, fíjense que, como les dije antes, que se ve mucho, por eso les di el ejemplo de las novelas de aprendizaje, hay una transformación de ese personaje. Por lo general es interesante ver cómo ese personaje se transforma después de alguna manera resolver el conflicto, para bien o para mal, no lo sé. Ahí van a estar ustedes, que son los escritores y son los que le dan vida a este personaje. A lo mejor cambia la forma de ver el mundo, a lo mejor se transforma su identidad, vuelve al pueblo después de muchos años, pero ya no es la misma, vuelve como otro personaje, ¿no? Como una mujer, pero completamente diferente. A lo mejor cambia, no sé, toma una decisión muy importante después. La idea es que, gente, más allá, cuando ustedes a su personaje le inventen un conflicto y más allá de las decisiones que tome y de cómo resuelve ese conflicto, ese personaje se transforme, ¿sí? Eso es importante para que la historia no se sienta plana. Y por eso les traigo a colación esto de la novela de aprendizaje, justamente porque el personaje aprende, ¿no? Vive la vida y a la vez también aprende al final. De todas maneras, en los grandes cuentos infantiles también aparece esta fórmula que parece un poco compleja, pero en realidad está presente en muchos libros. Y cuando hablo del aprendizaje, no estoy diciendo acá que ustedes tienen que dejarle una enseñanza al lector, ni nada por el estilo. No. Es una transformación nada más. Solo eso. No estamos hablando de una fábula, que hay que dejar una moraleja. No, muy lejos de eso. Es simplemente presentar a un personaje que tiene que tomar una decisión importante, pero que a la vez esa decisión que tome va a tener consecuencias, porque a lo mejor esta mujer que se quiere ir del pueblo decide quedarse y decide anular su sueño, y a lo mejor dentro de un par de años le pasa factura ese sueño, ese deseo que nunca pudo hacer realidad. No lo sé, ustedes piénsenlo, ¿no? Pero no es que van a dejarle una enseñanza, bueno, porque al final tenés que luchar por cumplir tu sueño. No, ese es otro tipo de texto. No estamos hablando de eso, ¿sí? Siempre céntrense en el personaje, no en que el lector aprenda algo. Eso es otra cosa. Eso sería autoayuda y no es la idea de nuestro tipo de escritura, de lo que nos gusta. Entonces, no va por ahí, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta entonces para escribir también una narración? No empezar, no explicar, sino contar. No estamos para explicar un montón de... En algún momento se podrá explicar algo. Acá se cuenta cómo era la casa, cómo era la mujer, cómo estaba conformada su familia, lo justo y lo necesario. Ojo con las descripciones muy largas. Pueden empezar también medio de algo, que eso no es el tema de esta clase, pero yo se los había dejado ahí como una opción, porque una de las chicas había puesto la opción de empezar in media res, que es en el medio, ¿sí? A lo mejor nosotros no empezamos el cuento desde un personaje que tiene ese deseo y que toma la decisión de irse, sino que empezamos el relato desde la mujer que ya tomó la decisión y que se fue, y que ahora es una gran empresaria. Vamos a retomar la idea que les dije hace unos minutos, y que de pronto se encuentra con que su hijo, que había abandonado hace 10 años, se le presenta en su gran oficina que tiene en Manhattan, por ejemplo. No sé, para decirles algo. Eso es in media res. Falta una parte de la historia. Nosotros todavía no la conocemos como lectores, se la tenemos que presentar al lector.
que ahora sí, ella es toda una ejecutiva, exitosa, que gana mucho dinero, pero parece que tiene un pasado, ¿no? Entonces por eso se llama in media res. Falta una parte que ya la va a ir sabiendo el lector a medida que sigue la historia y viene todo el final. ¿Para qué viene ese hijo? ¿Qué quiere? ¿Qué le reclama? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo va a terminar? ¿No? Bueno, un montón de cosas. Esas son... por ejemplo, una novela que empieza así es 100 años de soledad. Vieron que 100 años de soledad empieza con que Aureliano Buendía va a ser fusilado. No sé si leyeron la novela. Y ahí no estamos ni cerca del final. Falta todavía la mitad de la historia por continuar de la familia Buendía. Y falta el comienzo, porque Aureliano no es el fundador de la familia Buendía, o sea, es uno de los hijos, ¿no? Eso se llama in media res. Bien, igual como siempre les digo, en el club de escritores siempre ahondamos en estos temas y lo podemos seguir para que lo entiendan más, ¿sí? Así que siempre están invitados a sumarse. Bueno, otra técnica, algo muy importante para escribir narrativa, es que las primeras líneas tienen que generar curiosidad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, empezar, esa fue la última vez que vi a mi hijo hasta ahora, ¿no? Retomando la historia de esta mujer que se fue, que ahora es famosa en Manhattan y se le presenta el hijo 10 años después. Entonces, o sea que tiene un hijo. Entonces el lector va a querer saber más y va a querer seguir leyendo. Pero ¿cómo que tiene un hijo? Sí, una mujer exitosa, soltera, que vive en Nueva York y tiene la vida que un montón de personas quieren tener. Y bueno, hay detrás todo un secreto que hay que descubrir. Hola Marisol, por eso también es bueno. No darle todas las respuestas al comienzo al lector, sino ir tirando la historia de a poquito. Otra técnica también muy importante que muestren en vez de explicar, en vez de contar, en vez de dar una descripción. Por ejemplo, decir, cuando se presentó su hijo en la oficina estaba nerviosa. No, le temblaron los labios al decirle hola después de tanto tiempo a aquel hijo que había dejado abandonado hacía 10 años, por ejemplo. Entonces, al temblarle los labios, uno sabe que está nervioso, que algo en ella no sé, ha provocado verlo de nuevo a su hijo después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, a lo que vamos, gente, es que tratemos de usar menos adjetivos y contar las emociones, ¿sí? Describir cómo estaba su cuerpo, su rostro, cómo agarraba alguna cosa. Por ejemplo, le temblaban las manos cuando intentó encender el cigarrillo. Entonces, de esa forma decimos que estaba nervioso también. Bueno, eso es una técnica muy importante y está muy, muy de moda en esta época, en esta cuestión de mostrar en vez de explicar, ¿no? Que va de la mano un poco con esto de las descripciones, que no sean descripciones tan largas, abrumadoras, llenas de adjetivos, sino que el personaje actúe y de esa forma sabemos cómo es y cómo se siente el personaje. En vez de decir, bueno, era una persona nerviosa, que no le gustaba, no sé, que le hablaran fuerte, no le gustaba que le gritaran, entonces podemos decirlo de otra manera para que el lector se dé cuenta de cómo es nuestro personaje, ¿sí? Bien. Por ejemplo, les dejo un ejemplo, otro disparador para los que están necesitando disparadores, ¿sí? Un profesor jubilado quiere recuperar a su hija, pero su hija no le habla desde hace mucho tiempo. Ahí tenemos el conflicto también, ¿no? Un conflicto externo. ¿Por qué no le habla a su hija? ¿Qué pasó?
¿por qué ahora el jubilado tiene deseo de recuperar a su hija que hace mucho tiempo no le habla? ¿No? Entonces, ustedes ahí ya tienen el personaje, que es el profesor jubilado, el deseo que quiere recuperar a su hija y el conflicto que su hija no le habla hace mucho tiempo. O sea, no va a ser muy fácil recuperar esa relación, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son los errores, gente, que tienen que tratar de evitar al momento de contar una historia? Explicar demasiado, como les dije recién, que va de la mano de la descripción. Las descripciones no tienen que ser muy extensas. Y aparte de explicar demasiado, como les digo, que va de la mano con otro error que a veces se comete, que es resolver todo rápido. Y acá hay dos puntos. Por un lado, esta cuestión de darle todas las respuestas al lector rápidamente, porque recuerden que para una buena historia, el lector tiene que querer seguir leyendo, ¿sí? Entonces le tengo que ir dejando dudas planteadas. Y bueno, y también darle a entender que a medida que vaya leyendo, esas dudas se van a ir resolviendo. Ojo, si yo quiero escribir un cuento, no le voy a escribir un montón de dudas tampoco, serán algunas, ¿sí? Porque si son muchas dudas, ya voy a estar escribiendo una novela. Bien, otro error, bueno, por un lado eso, y por otro lado esta cuestión de resolver todo rápido cercano al conflicto. No sé, por ejemplo, estoy escribiendo, me di cuenta que ya voy por la 5ª página y dije, ay no, me estoy aburriendo de este cuento, quiero terminarlo ya, y resuelvo todo y listo, se cierra. No queda bien, porque el lector se va a dar cuenta que me ha metido en una historia el narrador, ¿no? Estoy en medio de un mundo, de un personaje con un problema, y de pronto el desenlace llega rápido, y eso tampoco está bueno, ¿sí? La idea es que la tensión se mantenga hasta el final, pero no por eso la tensión tiene que disolverse de un párrafo a otro, ya está, listo, se resolvió todo, ¿sí? Bien. Y por otro lado, gente, otro error es no generar esa tensión que necesita el lector para poder querer seguir leyendo. Porque la clave de una buena historia es que el lector quiera continuar leyendo. No solo para que termine esa historia, sino porque además, si al lector le gustó esa historia, va a querer leer otra historia más, ¿no? Entonces, leí un cuento de este autor. Quiero buscar otro cuento porque la verdad me ha gustado. Y eso es muy importante. Por eso también tienen que mantener esa tensión. No generar... Miren, cuando yo leo un cuento que no tiene conflicto, que hay cuentos que no tienen conflicto, yo me quedo como... Creo que ya se los he dicho alguna vez. Me quedo como la nada. O sea, es como... ¿Y qué pasó? ¿Ya está? Y nada más. Entonces, y a veces el conflicto, gente, no, también se lo he dicho, no tiene que ser un conflicto, no sé, vienen los extraterrestres a invadir la Tierra y los seres humanos nos tenemos que salvar porque si no, nada por el estilo, algo... Mira, le voy a dar el ejemplo que siempre le doy a mis alumnos y es lo más fácil y básico. Al niño se le pierde su perro y hay que salir a buscarlo porque el perro cruzó la plaza y se fue para el lado del río. No sé, entonces tiene miedo el niño que su perro se haya ahogado o que se lo haya llevado a alguien, lo que fuera. Un conflicto sencillo, nada raro. Esa ya es una tensión, ¿sí? Que tiene que estar obviamente para que el cuento sea exitoso, la historia sea exitosa. Acá hablamos de cuento, pero también va para las novelas, ni hablar para las novelas, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente,
¿qué tienen que tener? Por un lado, la historia, ¿sí? La historia está compuesta de un deseo, un objetivo, el deseo es el objetivo, un conflicto, ¿sí? O sea, el personaje tiene un deseo, pero hay algo que aparece o que pasa en el medio que ese conflicto no se puede llevar a cabo, que ese deseo no se puede obtener así tan fácilmente. Ojo, puede ser que a lo mejor ese deseo no se cumpla, ¿no? No les quiero contar lo del guardián entre el centeno, pero el chico aprende que no es tan fácil la vida del adulto. O léanlo si les gusta. Bueno, y así obtenga el objetivo o no, el personaje cambia, se transforma, aprende algo, ya no es el mismo. Ejemplo básico, lo de los mitos, gente. Miren, en la primera clase del club hablamos de todo, de la introducción, del nudo, del camino del héroe, que es un poquito esto también. Y el ejemplo es el Minotauro, la historia de Teseo y el Minotauro. Y fíjense que Teseo sale para Creta a matar al Minotauro porque, bueno, se está comiendo todos los jóvenes de Atenas, de Atenas, bien digo, y sale para Creta y bueno, y cuando lo mata el Minotauro y cuando vuelve a Atenas, su padre se había muerto pensando que él había sido devorado por el Minotauro, entonces se da cuenta de su error, porque su padre se mata porque él no había cambiado las velas de color, entonces lo cree muerto. Se siente culpable por su error y encima se tiene que transformar en el rey de la ciudad. O sea, se fue como un joven héroe para ayudar a su padre a liberarlo de esa carga que tenía de años. Y cuando vuelve, sí, vuelve como un héroe, pero vuelve como el culpable, ¿sí? de que su padre se haya muerto. Y encima se tiene que convertir en rey, o sea, tiene que crecer, no tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene que ocupar su lugar en el trono, o sea, el lugar que le corresponde. Esa es una transformación, ¿sí? Un cambio en el personaje. También es importante que empiecen en acción, como les digo, pueden empezar ahí en la historia, ya ha pasado una parte de la historia, pero todavía el lector no la sabe. Bueno, presentémosle al lector de a poco, para que vaya entendiendo cómo llegó el personaje a estar ahí. Por ejemplo, si la historia empezara y Teseo así se encontró frente al Minotauro muerto. Y ahí empezamos para atrás. ¿Cómo llega Teseo a matar al Minotauro? ¿Por qué lo mató? ¿Quién mandó a matarlo al Minotauro? ¿Qué tuvo que hacer para llegar al Minotauro? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó cuando lo mata Teseo? Pueden reescribir un mito, esa es una buena práctica. Y también gente que generen preguntas, como les digo recién, generen preguntas, porque al generarle preguntas al lector, el lector va a querer seguir leyendo. Sí, eso es muy importante. Si yo lo presento una historia desde que Teseo aparece frente al Minotauro muerto, y bueno, pero ¿cómo lo mató? ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? ¿Qué era eso del Minotauro? No sé, les estoy hablando de una historia clásica, después ustedes llévenlo a su relato, a su cuento, obviamente, ¿no? Bueno, genérenle preguntas al lector, que las preguntas se respondan en el mismo cuento y que a la vez las preguntas obviamente sean el combustible para que el lector quiera seguir leyendo la historia, ¿no? Y por otro lado, muy importante, mostrar en vez de explicar, ¿sí? No llenen de adjetivos la historia, sino que cuenten de qué se trata, cómo es el personaje, no describiéndolo con adjetivos, sino mostrando cómo se comporta,
¿sí? Como les decía recién, si le tiembla el labio a hablar es porque está nervioso, si aprieta con fuerza un papel que tiene entre sus manos es porque explota de rabia. Entonces, bueno, de esa manera el lector se va a ir dando cuenta cuál es el sentimiento del personaje, porque en vez de describirlo, yo muestro sus acciones, muestro cómo se comporta. ¿Sí, gente? Bueno, básicamente eso es todo. Si se quedaron con alguna cosita que se les pasó o no anotaron algo, yo ahora la dejo a la clase grabada para que la puedan revisar, puedan anotar de nuevo y puedan tomar apuntes y guardarse esta clase, ¿sí? Y como siempre les digo, para seguir aprendiendo y seguir profundizando los temas, los invito a que formen parte del Club de Escritores, que como les decía ayer en la historia, siempre es un buen momento para comenzar. Así que bueno, gente, descansen en este fin de semana, que es largo. Así que bueno, y nos vemos en la próxima. Que anden bien. Gracias, Sil, me alegro que te haya gustado. Chao, chao, gente.